Bueno, entonces hoy veríamos la clase sobre Sartre y lo que piensa sobre el existencialismo. El existencialismo no es solamente un movimiento filosófico, sino que también tiene ribetes en otros tipos de movimientos, en la literatura, en el teatro, en el cine. Y también hay otros filósofos existencialistas, no solamente Sartre, pero bueno, no podemos estudiar todos. Y he elegido el que me parece el mejor y el que representa al existencialismo en general. Sartre tiene varios libros, ustedes saben que tiene libros de filosofía y libros de literatura. Así que he tomado dos de filosofía, el ser y la nada, y el existencialismo es un humanismo. Entonces, desde esos libros vamos a estudiar a Sartre. Son libros muy largos, sobre todo el ser y la nada, un libro de 600 páginas con letras muy apretadas. Y bueno, ha sido en su época un libro muy difícil de leer, por eso que Sartre realiza la conferencia para explicar ese libro, y esa conferencia surge luego como el existencialismo es un humanismo. Así que, digamos, tenemos la versión difícil y la versión fácil. Ahora, para entenderlo bien a Sartre tenemos que ver algunas cosas. Por ejemplo, que Sartre se basa en Heidegger, ya hemos visto, y que incluso le llama humanista cuando Heidegger no es humanista, pero también a su vez en Husserl. ¿Por qué? Porque Husserl es el que inaugura la fenomenología, y mucho de lo que toma Heidegger es de Husserl. Sobre todo Sartre va a usar el tema de la conciencia y el mundo. Pero también se basa en Kierkegaard. El libro de Kierkegaard en el cual se basa Sartre es el concepto de la angustia. Justamente Kierkegaard es el que plantea el tema de la angustia en ese libro, y de ahí lo van tomando varios filósofos del siglo XX, entre ellos Heidegger y Husserl. Luego el tema de la conciencia también es una incorporación de Husserl y de Heidegger. Y recordemos que esa conciencia no es una conciencia cerrada, sino es una conciencia abierta al mundo. Y sobre todo el existencialismo es un repensamiento del ser humano luego de las dos guerras mundiales. Recordemos que antes de las dos guerras mundiales se tenía una especie de optimismo con respecto al futuro del ser humano, que podía mejorarse enormemente gracias al avance de la ciencia, de la técnica y demás. Pero sin embargo las dos guerras mundiales destruyen ese sueño, y ahí hay que pensar de nuevo el ser humano, que quién es realmente el ser humano, o sea, porque el ser humano es capaz de llegar a la luna y a la vez de destruirse con armas nucleares, químicas y demás. Entonces esta es la cuestión que está muy presente en el existencialismo. Entonces la idea de naturaleza humana está en el centro de disputa. Vamos a ver que Sartre no acepta una naturaleza humana, sino una condición, y esa condición es de cada época. O sea, lo que le posibilita que el ser humano pueda o no pueda hacer cosas es la época histórica, pero que en realidad el ser humano no tiene en sí una naturaleza fija, digamos, lo que se conoce en filosofía como esencia. Bueno, ese Heidegger también ya lo había dicho. Bueno, El Ser y Tiempo es una obra que consta de, como les dije, unas 600 páginas, tiene una introducción y está dividida en 4 partes. Y en esas 4 partes es donde Sartre perfila su filosofía principal, y está basada generalmente en la distinción entre ser y nada. Por eso que el libro se llama El Ser y la Nada. Ahora, Sartre hace la diferencia entre el ser en sí y el ser para sí. El ser en sí es el ser que cumple con el principio de identidad, o sea, es siempre idéntico a sí mismo. Y el ser para sí es un vacío, es decir, tiene su ser afuera de sí, por lo que nunca será algo completamente, sino que es un proyecto, una posibilidad.
A este último ser, al ser para sí, Sartre lo identifica con la conciencia. Y todo el resto de seres son seres en sí. La primera el análisis que vamos a hacer es el tema de la nada. O sea, Sartre habla de qué es la nada y cómo viene la nada al mundo. ¿Cuál es el origen de la nada? Y Sartre comienza con el análisis de los juicios. Cuando nosotros hacemos juicios, podemos hacer dos tipos de juicios: juicios de ser o juicios de no ser. Puedo decir que algo es, porque como ejemplo el cielo es azul, o puedo decir que el cielo no es verde. Entonces ahí tenemos distintos juicios de ser y de no ser. En un sentido, el no, la nada, es un límite para Sartre, una determinación del ser. O sea, el ser tiene un borde, a partir de allí colocamos la nada. La nada sería un borde, un límite del ser. Pero la nada también se presenta en la interrogación, ya que al preguntar estoy pidiendo una descripción de un modo de ser. Y la respuesta puede ser un sí o un no. Siempre es posible responder diciendo nada o nadie, o nunca. Como eso que les puse la otra vez en el grupo, ¿no? ¿Quién está afuera? Y uno responde, nadie está afuera. Bueno, ¿quién es nadie? Bueno, ahí está la nada. Ahora, ¿la negación está en el origen de la nada? O al contrario, la nada como estructura de lo real es el origen y el fundamento de la negación. O sea, ¿cuál está primero? Entonces, para contestar, tenemos en cuenta que la negación no es una estructura del juicio, ya que se puede interrogar con un gesto, con una mirada, y negar con otras partes del cuerpo, o sea que no es solamente verbal. Pero todo esto es posible porque existe antes una actitud de buscar seres, y esta búsqueda de seres está presente todo el tiempo. Dice Sartre, si se detiene el automóvil, yo puedo interrogar a las partes del motor, puedo interrogar al carburador, al radiador, etc. En esa interrogación busco al ser responsable de la parada de mi auto, pero puedo encontrar un no ser, una nada en esa interrogación. Puedo encontrar que al carburador no le pasa nada, que no haya nada. Todo esto demuestra que tenemos como fondo en nuestras indagaciones unas relaciones entre el ser y el no ser, y de este modo parece que la nada está antes, y es el origen de la negación. Otra línea de análisis en la búsqueda de la nada es la destrucción. Tiene sentido decir que algo se destruyó solamente si el ser humano determina un objeto como un ser, y que, si no existe más como ese ser, es que se destruyó. Para que algo sea destruible, tiene que haber alguien que lo delimite de un modo tal que fije su forma que al alterarse diremos que se destruyó. Un ser es frágil si lleva en su ser una posibilidad definida de no ser. Pero, una vez más, la fragilidad llega al ser por medio del hombre. Es frágil un ser y no todo el ser, que se encuentra más allá de toda destrucción posible. En la naturaleza no existe la destrucción, sino solo la modificación. O sea, las cosas se modifican en la naturaleza, pero no se destruyen, según dice Sartre. Para que haya destrucción tiene que haber sido creado con un ser definido, y que cuando eso se destruye, o sea, cambia, se altera, decimos que se destruye. El ser humano, dice Sartre, construye ciudades como frágiles y las hace destructibles. Por eso organiza una serie de protecciones, y de allí podemos decir que un terremoto destruye las ciudades. Veamos otro ejemplo. Me cito un amigo en un bar y llego a la hora acordada. Entro al bar, miro a todos lados y veo que no está. Es decir, hay una ausencia bien presente. Están todos los otros seres, menos el que busco. No es que descubro que mi amigo no está en alguna parte del bar. Mi amigo está ausente en todo el café. La ausencia de mi amigo es descubierta por mí y se aparece en todo el bar. Si aquí Sartre juega con la ausencia y la presencia, ¿no? Desde un punto de vista ontológico, la irrupción de la nada, por ejemplo, el no está el amigo, en la nada, el no ser, se relaciona con el ser. Este es el modo en que lo planteó Hegel. Sartre no acepta la nada como contradictorio al ser, que es el modo en que surge la nada en Hegel, fruto de la dialéctica, sí.
Si saben Hegel, saben que Hegel plantea justamente la idea de que la nada es lo opuesto al ser. Si no se entiende, ahí en el mismo sitio donde estamos leyendo de Sartre está sobre Hegel. Como la nada no puede existir de manera independiente, sino surgiendo del ser, como una enfermedad que aparece en el cuerpo. Por eso dice la nada infesta al ser. Es la nada la que necesita del ser para aparecer. Por lo tanto, si el ser desapareciera, no vendría la nada. Esa es la crítica de Sartre a Hegel. No es que la nada es la ausencia de ser. Según Sartre, la nada aparece porque hay ser. El no ser no adviene al mundo cuando no está el ser, sino que se desvanece la posibilidad del surgimiento de la nada. Es como la metáfora de la enfermedad. La enfermedad sola no tiene sentido. La enfermedad tiene sentido cuando hay un cuerpo al cual enfermar. No existe la enfermedad por sí misma. La nada tiene una existencia prestada y se origina en el ser. El ser, no hay no ser sino en la superficie del ser. Para Sartre la nada se origina por medio de la nihilización. Pero para que haya nihilización es indispensable que haya ser primero. Por eso dice la nada no es, se nihiliza. Ahora, si la nada se nihiliza en el ser, debemos preguntar por el ser que hace posible la nihilización, o sea, el surgimiento de la nada. Ya vimos que hay dos tipos de seres, el ser en sí y el ser para sí. Como la nada no es, sino que es sida, es nihilizada, pues no tiene potencia para hacerse a sí misma. Entonces, ¿cuál ser tiene la potencia de hacer surgir la nada? Tiene que ser un ser que ya contenga entre sus características la de soportar un vacío en el meollo del ser. El ser en sí no puede ser el responsable, porque el que sea en sí le impide hacer espacio a otra cosa que no sea el mismo. Por lo tanto, tenemos que concluir que la nada viene por obra del ser para sí. El ser por el cual la nada viene al mundo debe nihilizar la nada en su ser. El ser que hace venir a la nada debe poner en cuestión su ser y debe interrogarse por la nada de su ser, ya que vimos como en nuestros juicios e interrogaciones está la posibilidad de la nada, de la negación, de modo que el hombre se presenta por ende, al menos en este caso, como un ser que hace surgir y desplegarse la nada en el mundo, en tanto que, con ese fin, se afecta a sí mismo de no ser. El ser humano, entonces, para hacer surgir a la nada, porque la nada surge en el ser, tiene que tener entre sus características la posibilidad de nihilizarse, o sea, de abrir un espacio, digamos, en sí mismo, y que ese espacio sea vacío y eso sea la nada. Y para hacer eso, dice Sartre, que lo que hace el ser humano es preguntarse por su ser. Y al preguntarse por su ser, se está negando de algún modo, porque no sabe qué es todavía, y al no saber qué es, y al no saber de qué manera es, entonces hay una posibilidad de que no sea algo, y ahí está la nada, ahí está el surgimiento de esto que se llama la nada. Si la conciencia humana es el ser por el cual la nada viene al mundo, debemos preguntarnos qué tiene de especial para que esto sea posible. Cómo el ser no puede generar más que ser, y a esto no escapa el ser de la humanidad. Para que pueda cuestionarse debe poder salirse de sí mismo y mirarse desde fuera del ser. Entonces surge una forma de relación nueva dentro del ser, la de ponerse a sí mismo como objeto de cuestionamiento. Y esta capacidad del ser humano debe ser para sí, de poder tener una reflexión, y esta reflexión o esta capacidad para cuestionarse es la libertad. Ahora, Sartre quiere dejar en claro que la libertad no es una propiedad de la esencia del humano. No, la libertad precede a la esencia y la hace posible. Ser humano y ser libre es lo mismo. Sartre nunca da la definición de libertad, así que no podemos saber exactamente de qué habla, pero bueno, se lo puede, deducir de lo que está diciendo. El segundo punto que veremos es el tema de la angustia, algo que ya vimos en Heidegger. Pero en Sartre se manifiesta de un modo distinto. El hombre toma conciencia de su libertad en la angustia. O,
si se prefiere, la angustia es el modo de ser de la libertad como conciencia de ser. Y en la angustia la libertad está en su ser cuestionándose a sí misma. Hablamos de la angustia en Heidegger, pero recordemos que el primero en tratar la angustia fue Kierkegaard. Al analizar la situación de Adán y Eva en el paraíso, porque Kierkegaard ahí en ese punto estaba haciendo una mezcla de filosofía y de teología, Kierkegaard afirma que la angustia viene en la pareja, o sea, Adán y Eva, tomada como una pareja mítica, por la posibilidad de tener que tomar una decisión frente al árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, se angustiaban ante la posibilidad de ser libres. Lo que plantea Kierkegaard es que cómo podían angustiarse ante algo que ni siquiera sabían, porque no tenían conocimiento. El árbol del conocimiento, el árbol de la ciencia del bien y del mal, te da la posibilidad de elegir. Ahora, ¿cómo podría, pregunta Kierkegaard, haber elegido o haber entendido qué significaba ese árbol si ellos no sabían que era el conocimiento ni el bien ni el mal? Y esa situación de ignorancia, les angustiaba, dice Kierkegaard. Y también les angustiaba la posibilidad de alguna vez, si comieran del árbol, ser libres. Entonces creo que el foco de la angustia la pone Sartre en la libertad. O sea que para Sartre, alguien que ya comió del árbol del bien y del mal, digamos míticamente, está más angustiado porque ahora sí tiene que elegir caminos. Antes tenía menos posibilidades, tenía simplemente dos: comer del árbol o no comer, mientras que ahora tienen un montón de posibilidades porque el bien y el mal de algún modo están abiertos. Sin embargo, Heidegger no va por este camino de la libertad. Recordemos que Heidegger más bien toma el camino de la muerte, o de la vida misma, o de la cotidianidad. También está la diferencia que hemos hecho entre el miedo al ente, algo determinado, y el miedo ante lo indeterminado, que ese miedo ante lo indeterminado en Heidegger se llamaba angustia. Y para Sartre, ¿qué nos angustia? Nos angustia la libertad, o sea, algo indeterminado. Para Sartre, la diferencia entre miedo y angustia es una cuestión psicológica. Si me paro ante un abismo, tengo miedo de caerme, de que algo de afuera venga a modificar mi vida, pero la angustia ante el abismo es ante la posibilidad de arrojarme en él, de que eso constituye una auténtica posibilidad mía. Me angustio porque encuentro que hay una instancia interna de la cual desconfiar. Entonces lo que plantea Sartre es, ante un abismo, yo puedo tener miedo de caerme, de resbalarme, o de que alguien me empuje. Eso es miedo, porque son situaciones externas. Alguien me va a empujar, o yo sin querer me voy a resbalar y voy a caerme. Pero dice Sartre, la angustia es una situación interna, no externa. Sino que, ¿y qué me angustia? Que una de mis decisiones futuras posibles sea la de arrojarme al abismo. Y que esa decisión es un posible en el futuro y que forma parte de mis posibilidades y que yo no sé si voy a tomar o no esa decisión de arrojarme al abismo. Y eso me angustia. Entonces la angustia es una especie de desconfianza hacia uno mismo. Es un miedo a tener miedo. Un miedo a mí mismo. Me angustia porque encuentro que hay una instancia interna de la cual desconfiar. Entonces aquí hay una diferencia grande, porque yo puedo tener miedo y angustia a la vez. Puedo tener miedo de caerme y darme contra la roca, pero a la vez puedo tener angustia de que esa decisión de última va a ser tomada por mí y que yo no sé si la voy a tomar o no. Está en el futuro. Entonces, la angustia se diferencia del miedo porque, según Sartre, una es interna, la angustia, y el miedo es una cuestión externa. Si un hombre pierde su trabajo, inmediatamente le viene un miedo sobre entes que lo van a amenazar, la pobreza, la hipoteca, etc. Pero también le saltará la angustia cuando se dé cuenta de que de él mismo tiene que nacer las decisiones que tomará y que ahora por primera vez no sabe qué hacer.
Porque claro, al no tener trabajo, llega el fin de semana, lo pasa y el lunes ya no tiene que ir al trabajo. Y la pregunta es, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago el lunes? ¿A dónde voy? Y esa pregunta es angustiosa porque uno no sabe qué responder, porque esa situación se le ha tocado por vez primera o por una situación totalmente fuera, digamos, de la cotidianidad. Y eso es lo que angustia. La angustia nos acecha en los cambios repentinos, nuevos desafíos, enfermedades y la muerte ajena. Ante todas estas cosas no tenemos receta sobre el cómo comportarnos. Recuerdan lo de Heidegger, la angustia, ¿qué es? Es básicamente un desalojo de la cotidianidad. ¿Y qué es la cotidianidad? Certeza, certidumbre, sabemos qué hacer. ¿Y cuándo nos angustiamos? Cuando no sabemos qué hacer. Cuando no hay alguien o algo que nos diga de este modo hay que proceder. Nos angustiamos porque nadie va a decidir por nosotros esta vez. La angustia incluso puede aparecer sin el miedo. Puede angustiarme por no estar a la altura ante el proyecto trazado. O porque podría yo mismo traicionarme para no cumplirlo. Porque allí no hay miedos. Porque para otras personas que no ven la lucha interna, mi vida transcurre igual. Llamaremos angustia precisamente a la conciencia de ser uno su propio porvenir en el modo de no serlo. Entonces, ¿qué es la angustia? La conciencia de ser uno su propio porvenir, pero en el modo de no serlo, en lo que decíamos antes. Para donde el abismo, ¿qué me angustia? Que mi ser posible del futuro contenga la decisión de tirarme al vacío. Y eso me angustia porque todavía no me tiré al vacío, pero es un posible. Entonces ese posible se hace como presente, pero en el modo de no serlo, porque si ya lo fuera, estaría cayendo y no estando parado en el risco. Pero es un posible y ese posible hace de que yo lo piense como presente y ahí me angustio. Entonces hay una angustia de mi propia decisión futura que todavía no está, por eso dicen el modo de no serlo. Por eso dice Sartre, hay una relación entre mi ser futuro y mi ser presente, pero en el seno de esta relación se ha deslizado una nada. Yo no soy aquel que seré. Por último, porque ningún existente actual puede determinar rigurosamente lo que voy a hacer. Como sin embargo soy ya lo que seré, si no, no estaría interesado en ser tal o cual. Yo soy el que seré en el modo de no serlo. Soy llevado hacia ese porvenir a través de mi horror, y este se nihiliza en cuanto que constituye el porvenir como posible. Otra vez la idea de que hay un posible futuro que me angustia. Si nada me constriñe a salvar mi vida, nada me impide precipitarme al abismo. La conducta decisiva emanará de un yo que todavía no soy. Así el yo que soy depende en sí mismo del yo que no soy todavía, en la medida exacta en el que el yo que no soy todavía no depende del yo que soy. Volvamos a la diferencia entre el ser en sí y el ser para sí. La diferencia entre estos dos seres es clara. Uno es opaco, macizo, está empastado de sí mismo, no tiene huecos ni vacíos en su seno. Sartre identifica a estos seres con las cosas. Todas las cosas salvo una, la conciencia, son seres en sí. Incluso si Dios existiera, sería un ser en sí, porque la característica principal de este modo de ser consiste en su inmutabilidad. Eso es lo que dice por lo menos la Biblia, ¿no? Que Dios es el mismo siempre. Por lo tanto es un ser en sí. Un ser en sí no puede cambiar, siempre es lo que es. No puede alterarse a sí mismo. Y Dios no puede cambiar. En este sentido, Dios y una piedra están en la misma categoría, son seres en sí. El ser en sí es lo que es. Por lo contrario, el ser para sí no es lo que es y es lo que no es. El ser en sí no tiene un adentro que se opondría a un afuera. El ser en sí no tiene secreto, es macizo, no conoce la alteridad, no se pone jamás
como otro distinto de otro ser. No puede mantener relación alguna con lo otro, es indefinidamente el mismo y se agota siéndolo. Los seres en sí escapan de la temporalidad, o son eternos como Dios, o no participan de la temporalidad, ya que permanecen siendo lo mismo con el paso del tiempo. El otro ser, el para sí, es el responsable del advenimiento de la nada al mundo, pero para que esto suceda debe tener la capacidad de nihilizarse, de crear un agujero en su ser. El ser para sí es esencialmente un vacío. Es la concepción de Husserl de la conciencia, que está siempre volcada hacia afuera de ella. Definimos al ser para sí como el ser que no es lo que es y que es lo que no es. Esta frase viola el principio de no contradicción. Si sabemos lógica, en lógica el principio de no contradicción dice no puede ser y no ser a la vez. Bueno, aquí Sartre está diciendo exactamente esto. El ser del ser humano no es lo que es, dice Sartre, y es lo que no es, y eso es lógicamente una contradicción. ¿Cómo puede la conciencia ser y no ser al mismo tiempo? Hay que explorar de manera lateral el pensamiento de Sartre para darle sentido a esta contradicción. La temporalidad afecta al para sí de manera diversa, según sea la categoría temporal. El pasado suele ser reclamado como no existente. Si hay algo que no existe, dice la gente, es el pasado. No está más, no existe. Sin embargo, si lo pensamos bien, y en términos del existencialismo, el pasado, sin dejar resuelto el tema ontológico, tiene una característica conocida. El pasado, sea lo que fuere, no cambia más. Está cerrado, es inmutable. Así como se dice que no existe, a la par se afirma que no cambia. Nadie puede cambiar su pasado. Por lo tanto, el pasado es un ser en sí. Porque el ser en sí, hemos dicho, que no cambia. Pero todo pasado es un pasado de un presente. Yo tengo mi pasado, que es mío. Ergo, tengo una parte de mi ser que no cambia, que es un ser en sí. Si algo soy, soy mi pasado. Y esa es mi esencia. Entonces, ¿cuál es la parte del ser humano que es? El pasado. Todo el mundo tiene un pasado y ese pasado es. O sea, es la esencia del ser humano, es lo que define al ser humano. Es el ser en sí de un ser humano. Soy mi pasado. Si entendemos eso, entonces quiero decir que el ser humano es lo que no es. El es significa que tiene un pasado. Tiene algo que es su esencia, su pasado. Entonces el pasado es. Pero, ¿soy mi pasado? O sea, ¿yo soy solamente mi pasado? Pues no, completamente, puesto que tengo ante mí posibles modos de ser. De acuerdo a mis decisiones, puedo ser varias cosas más. Debo elegir qué ser. Entonces, no soy. O sea, no soy hoy lo que soy, que es mi pasado. No soy exactamente mi pasado, porque soy otra cosa más. Tengo un plus, que es el presente y el futuro. Por eso dice que no soy lo que soy. Es decir, mi pasado no me define. Mi pasado es lo que tengo que ser, pero, sin embargo, difiere por naturaleza de mis posibles. El pasado no tiene ninguna posibilidad, mientras que mi presente sí. Soy mis posibles y no soy lo que era. No soy lo que era, se entiende no soy lo que soy. El ser humano es un pasado que no es. Entre el ser en sí, el pasado, y el ser para sí, la conciencia, se desliza la nada. Hay una suspensión de lo que seré, en el modo de no ser lo que soy. ¿Y el presente qué es? El presente es un nexo, una unión del pasado con el futuro, pero esa unión lo representa la nada, y la nada es la conciencia, el ser para sí. La conciencia tiene ante sí los modos de ser posibles, pero no es ninguno de ellos, es pura posibilidad. Las decisiones alimentan con materia al pasado, que va haciéndose cada vez más y más nutritivo. Los viejos portan un pasado gigante, y de algún modo van pareciéndose cada vez más a una montaña, con una base enorme y un pico fino. Con la muerte el ser humano deja de tener un para sí, para convertirse en una cosa con derecho propio. Todo el en sí ahora lo constituye de manera pétrea, sin huecos. O sea, cuando uno muere ya es una cosa, un ser en sí, y todo está hecho de pasado.
Como el presente, la conciencia está vacía, entonces diremos que el presente no es. El para sí dona su manera de ser el presente. De lo anterior se desprende que la conciencia está siempre en presente, o sea, está no siendo algo, y esto explica el modo de ser de la conciencia como intencional. Nosotros estamos siempre acostados hacia el futuro, estamos mirando lo que viene, expectantes. La conciencia se inclina hacia el futuro, como dice Dolina, llevamos siempre una linterna que ilumina el futuro. Entonces el futuro tampoco es como el presente, sino que se posibilita o se posibiliza. Entonces de ahí se entiende la frase original de Sartre: uno es lo que no es. ¿Qué es? ¿O qué parte de sí es el pasado? Pero yo soy todo lo que soy es mi pasado. No, porque tengo un presente y un futuro que todavía está abierto a ser cambiado, y por lo tanto eso también soy. Entonces por eso Sartre dice que soy lo que no soy. No sé si es pura jerigonza. ¿Cómo van hasta ahora? ¿Se entiende? ¿O preferían la lógica? Sí, se entiende. ¿Se entiende? Bueno. Bien. Después cuando lean a Sartre vamos a ver si lo entienden. Ay. Una semana para entender un texto vamos a estar. Algo así. No sé si una semana, creo que más. Ajá. Bien, el siguiente punto es la mala fe. ¿Qué es la mala fe? Bueno, dice Sartre, la mala fe consiste en mentirse a sí mismo. Pero no toda mentira es mala fe. El mentiroso miente para conseguir algo. En este sentido, la falsedad recae en sus palabras, pero no sobre sí mismo. El mentiroso sabe que miente y sabe que no está comprometiendo su ser en la mentira. Si mentirse a sí mismo es de mala fe, lo contrario aparentemente sería la sinceridad. En términos sartreanos, la mala fe es ser lo que no se es, y la sinceridad sería ser lo que se es. Cuando él dice este tipo es sincero, está diciendo es transparente, ¿no? Es lo que es. Entonces la mala fe sería no ser sincero, no ser transparente. Sartre ilustra con dos ejemplos la estructura de la mala fe. Una es la conducta y el modo de ser de la seducción. Y aquí me van a decir ustedes si eso es así o no. Para seducir y ser seducido, los participantes deben mentir para intentar lograr sus objetivos. ¿Están de acuerdo o no? Cuando se seduce, uno va como es, no, ¿verdad? No, como Se va como lo que no es. obvio. O sea, se muestra mejor de lo que uno es. Claro. Entonces el que seduce actúa de mala fe, intentando mostrarse de un modo que parezca fingido. Pero no tanto, ya que al ser un juego debe estar implícito la intención de engañar. Claro, el otro que está recibiendo la seducción sabe que eso que el que le está intentando seducir no está diciendo la verdad. Está mostrándose mejor de lo que es. Por lo tanto, sabe que hay algo de mentira ahí. Pero claro, se hace el tonto. Esa es la idea de Sartre. El otro también acepta el juego. Muy situación de boliche. Ay, ¿cómo que no? En toda situación es la misma. Entonces la verdad y la mentira quedan de forma difusa, porque ambos se involucran, no pudiendo separar perfectamente lo fingido de lo auténtico. Entonces los que seducen y los que son seducidos terminan creyendo sus fingimientos como parte de lo que son. Y ahí está la mala fe, porque el tipo de tanto mentir al final cree que es así, termina creyéndose, y ahí está la mala fe. Él piensa que es
lo que está diciendo, y en realidad no es así, si no, no lo estuviera diciendo, no estuviera seduciendo, digamos. O sea, el seducir implica una mala fe, porque de última se borran, se queda difuso el fingimiento y la verdad. Después el otro ejemplo que utiliza Sartre es el de las profesiones. Dice Sartre, un mozo de café actúa como tal porque juega a ser mozo. Consideremos a ese mozo de café. Tiene el gesto vivo y marcado, algo demasiado fijo, algo demasiado rápido. Acude hacia los parroquianos con paso un poco demasiado vivo, se inclina con presteza algo excesiva. Su voz, sus ojos expresan un interés quizás excesivamente lleno de solicitud por el encargo del cliente. Nuestras facetas profesionales son un juego. Uno juega a varias cosas al día. Juega a ser profesor, alumno, hijo, padre, esposa, sin ser completamente eso que juega, pero que de algún modo lo es, mas no agota lo que somos. Está claro que no, uno no es profesor. Yo lo estoy todo el día dando clase aquí, ¿te imaginas? Me corren. Pero tampoco soy, qué sé yo, hijo todo el día. Entonces no hay algo que soy todo el día. Estoy jugando a hacer varias cosas, pero esas cosas no me definen completamente. Descubrimos que la estructura de la mala fe es la originaria, porque todo el mundo es así, nadie es profesor, médico, docente, lo que fuere. Como un cambio de rol y de función. Y bueno, nadie es eso que dice ser. Claro. Del todo, ¿que no? Entonces, Claro. nos descubrimos que la estructura fundamental de ser nuestra es ser lo que no es, que ya hemos dicho antes, ¿que no? Soy profesor en el modo de no serlo. ¿Soy profesor? Sí, pero no lo soy enteramente. Entonces la estructura originaria de todos es la mala fe. La mala fe, dice Sartre, es la estructura original. El elocuente es el que juega la elocuencia, porque no puede ser elocuente. El alumno atento quiere ser atento, los ojos clavados en el maestro y todo oído. Se agota hasta tal punto en jugar a la atención que acaba por no escuchar nada. Hay una película de Fritz Lang de 1931 que se llama M, y que narra la vida de un pederasta y asesino de niños. Ante la horrorosa verdad de que hay un monstruo entre ellos, la policía desesperada crea un caos en la ciudad para atrapar al criminal. El director nos muestra el modus operandi del asesino, y nos sorprende que se lo muestre con enormes dudas, amagues, dilaciones e incluso con ira consigo mismo por tener esas inclinaciones. Lejos de un asesino frío y calculador, en la escena final del monólogo, Peter Lorre, el actor que interpreta de forma brillante al atormentado delincuente, nos cuenta el martirio personal del asesino, que odia a los asesinatos y a sus actos mucho más que los lugareños que lo juzgan. Porque al final los lugareños se lo atrapan y hacen un juicio fuera de la situación jurídica, sino un juicio así falso, para que él sea, digamos, linchado por las personas. Pero cuando el asesino habla y confiesa, todos se quedan sorprendidos porque se odia a sí mismo por lo que ha hecho. Y dice que si ellos lo odian a él se odia más a sí mismo, porque él lo que hace lo aborrece y no puede no hacerlo. Esta cuestión de los asesinos seriales, ¿no? El hecho de que tiene un impulso tan grande que no pueden frenarse. El asesino confiesa y busca ayuda para salir del tormento. En ese sentido ha sido sincero, pero su sinceridad enoja y desconcierta a los demás, que esperaban linchar a un ser despiadado y completamente culpable. Lo que desarma a las personas que lo enjuician es la posibilidad de que ese monstruo sea otra cosa además de un monstruo. Eso me parece lo interesante de la película, que uno espera ver en un asesino de niños un monstruo todo el día, completo. Y sin embargo, no es un monstruo completo. Hitler no era un monstruo completo. Amaba a su perro, seguramente a su esposa, a sus hijos, no sé, no creo que no tenía hijos, pero a sus amigos, no era un monstruo completo.
tenía sentimientos como nosotros, y eso es lo que no nos gusta ver de las personas. Pensamos que son solamente una cosa, que son todo el día monstruos, son todo el día profesores, son todo el día tenistas, y no es así. Entonces eso lo desarma a los que hacen el juicio, que vean a una persona que sufre, que tiene sentimientos, y que el ser pederasta y asesino no lo definía completamente. En el momento del juicio, ¿es un asesino? Sí lo es, pero en el modo de no serlo. No solamente es un asesino. Y esa revelación con el monólogo final los espanta. Nos espanta, nos aborrece encontrar que la peor persona no está definida como siendo solamente malo. Volviendo al análisis de la sinceridad, dijimos que ser sincero implicaba ser lo que se es. Pero vimos que esto implica ser un en sí. Y como somos un ser para sí, descubrimos que es imposible ser también sinceros, transparentes. Somos sinceros también, pero en el modo de no serlo. Es decir, la sinceridad es otra manifestación de la mala fe. El punto siguiente es el tema de la libertad. ¿Qué es la libertad? Bueno, dijimos que la libertad es el fundamento de nuestro ser. La libertad es tratada como lo que permite la vida de la conciencia. Decir ser humano, decir nada y decir para sí es lo mismo que decir libertad. No venimos a la existencia y luego tenemos libertad. La libertad es la base sobre la cual se hace posible el ser para sí. La libertad no es algo que podamos tomar o elegir. La libertad es algo constitutivo. Sartre dice, no podemos no ser libres. Estamos condenados a ser libres. No somos libres de cesar de ser libres. El ser que es lo que es no puede ser libre. La libertad es precisamente la nada, que es sida en el meollo del hombre y que obliga a la realidad humana a hacerse un lugar en lugar de ser. O sea, el hombre tiene que hacerse y no ser. Así la libertad no es un ser, es el ser del hombre, es decir, su nada de ser. Sin embargo, decir que somos libres no significa que podamos obtener todo lo que deseamos. No se es libre sino en situación. Por lo que Sartre va a perfilar las estructuras de la situación. La realidad humana encuentra doquier resistencia y obstáculos que no ha creado ella, pero esos obstáculos y esas resistencias no tienen sentido sino en y por la libre elección que la realidad humana es. Las estructuras de la situación son, o sea, lo que limita a la libertad, digamos, mi sitio, mi cuerpo, mi pasado, mi posición y mi relación con el otro, además de mi muerte. Mi sitio es el lugar geográfico, en primer lugar el continente, el país y la provincia en donde nací, pero también el barrio, las calles de tierra o la comisaría de la esquina. El clima espantoso en verano, la humedad, un río en el cual bañarme o un árbol al cual subir de niño. Pero más íntimamente mi sitio es mi mesa, en donde escribo esto, el sillón en que disfruto del cine, mi cama y la disposición de los muebles que conservo en la memoria en una noche sin luz. El sitio se recibe y se lo recrea. La otra, mi cuerpo. Mi cuerpo es una condición biológica. No elegí mi estatura, ni el golpeteo de los dedos contra mi pierna contando hasta 10, de 2 en 2, cuando estoy nervioso. Mi cuerpo es mi límite más propio. La genética y la epigenética organizaron un fenotipo único con el cual moverme por el resto de mis días. El cuerpo que controlo, en la mejor de las ocasiones, pero que puedo perder el control como un lunático, como un enamorado o como un enfermo. Mi pasado es otro de mis limitantes. Por ejemplo, otro es mis entornos. El entorno no hay que confundir con el sitio. El entorno es la disposición de los objetos que están en el sitio como adversos o como útiles para mi proyecto. Puedo modificar mi entorno para hacerlo más conveniente o pueden otros cambiarlo de un modo tal que me perjudiquen. Me sirvo del tiempo, de la noche, de la luz solar o construyo herramientas para adaptarlo a mis necesidades. Sin embargo, no todo lo puedo controlar. Hay accidentes que suceden y que debo enfrentar, como debo sortear las casualidades. Mi relación con el otro. El otro cumple un papel importante en definir lo que soy y seré. Primeramente, parte de mi esencia, de lo que soy, está en el otro.
Hay algo que soy y que solamente lo sabe el otro. Este es un punto muy importante, la idea de que uno lo que es no puede percatar todo lo que uno es. Si uno dice, a ver, si se le pregunta cómo es uno, bueno, uno puede definirse de algún modo, pero en su definición seguramente hay aspectos de uno que no los conoce. Yo no conozco todo lo que soy. Entonces hay partes de lo que soy yo que están en otro. El otro sabe cosas de mí que yo no sé. Por eso dice Sartre, hay algo que soy que solamente lo sabe el otro. En ese sentido, las otras personas saben cosas que yo no sé de mí mismo y que quizás nunca me la dirán. Las otras conciencias tienen su propio proyecto, algunas veces van en el mismo sentido y otras veces se me contraponen. Mis libertades son limitadas por el otro. Descubro que la opinión del otro me limita. Descubro que soy feo, que soy negro, o judío, o cosas que yo no pedí ser. Descubro que debo ser de un modo que se espera que lo sea en ciertas situaciones. Uno no debe desentonar en un velorio, sin otra cara que la compungida. Mi muerte. Me muero no como un cumplimiento de una posibilidad, como pensaba Heidegger, sino como por añadidura. La muerte para Sartre es un producto del azar, no forma parte de mi vida. Así la muerte no es mi posibilidad de no realizar más la presencia en el mundo, sino una aniquilación siempre posible de mis posibles, que está fuera de mis posibilidades. La muerte para Sartre es un hecho absurdo, como absurdo es nacer. Lo que nos hace finitos es la libertad, no la muerte como pensaba Heidegger. Aun siendo inmortales, seguiremos siendo finitos. Nuestra finitud viene de nuestras posibilidades, de ser otro con la elección, y como estamos condenados a elegirnos siempre, reafirmamos nuestra finitud al elegirnos. La muerte nos encuentra, pero nada tiene que ver con nuestras vidas. No podremos, pues, ni pensar la muerte, ni esperarla, ni armarnos contra ella. El suicida elige realizar ciertos procedimientos, la muerte le ocurre por añadidura. Y el último tema que aquí sí se difiere de Heidegger es la ética. En Heidegger no había ética, porque Heidegger, al utilizar el método fenomenológico, no juzga las vidas, la existencia humana. En cambio, en Sartre sí hay ética, y eso está más que nada en el existencialismo o humanismo. En ese libro, que recoge una conferencia que dio Sartre el 29 de octubre de 1945, se explica a grandes rasgos el existencialismo, algo de lo que estamos estudiando aquí. Pero vamos a centrarnos en la ética, sobre todo en el compromiso de la libertad y las decisiones dirigidas hacia otro. Aquí se encuentra su famosa frase, la existencia precede a la esencia, que se entiende perfectamente dentro de sus tesis filosóficas. ¿Cómo se entiende esta frase? Bueno, Sartre, para explicar la frase, utiliza a Dios. Si Dios crea al ser humano, entonces había una esencia en la mente de Dios, una forma sustancial inmutable. Algo es el hombre antes de existir. Del mismo modo como un escultor o un técnico de cucharas piensa una forma, lo que Aristóteles llamaba causa formal, y luego las crea, pues la esencia es esa idea previa de la cuchara o del ser humano en la mente de Dios. Entonces, si Dios ha sido creado, tiene esencia. Pero, si Dios no ha sido creado, como plantea el existencialismo ateo, quiere decir entonces que no tiene ninguna esencia. La esencia no es genética ni naturaleza biológica. Eso está aceptado por Sartre dentro de la estructura de la situación, como mi cuerpo, por ejemplo. Entonces, dice Sartre, si Dios no existe, entonces todo está permitido. Esta frase, que es la frase de Alyosha, el personaje de Dostoyevsky en Los hermanos Karamazov, en donde lo utiliza con un sentido negativo, es dada vuelta por Sartre. Sin Dios todo está permitido y el hombre es libre completamente, no tiene una esencia para seguir, puede hacerse del modo que quiera. Así como no hay una esencia previa, tampoco hay una condición humana general, que es una crítica al marxismo de Sartre, que aplica una esencia del hombre por medio del trabajo y su posterior pérdida de esencia con el capitalismo.
Nada de esto acepta Sartre. El ser humano tiene condiciones y límites que ya vimos, pero no hay ninguna esencia, ni colectiva ni individual. Pero vamos con el tema de la responsabilidad. La ocasión de tocar el tema se presenta como respuesta a una objeción de la que el existencialismo es una filosofía egoísta o centrada en el individuo. Eso es lo que le critican el existencialismo. Sartre niega esto y al contrario afirma que toda decisión individual implica también una elección por otros. Esta dimensión del alcance global de la decisión personal es un aspecto a resaltar de suma importancia. Elegir no es solo alimentar al pasado personal con un ser, sino es también crear una posibilidad para que otros puedan decidir en el mismo sentido. O abrir una puerta nueva que inaugura una forma posible de habitar el mundo. Claro, también puede cerrar otras. Decidir escribir este artículo que estamos leyendo implica que otros puedan acceder a la filosofía de Sartre, para bien o para mal, pero es una acción que incluye a otros. Tomar una decisión también puede inspirar a otros a realizar la misma acción, que quizás veían imposible, hasta que alguien la hace realidad. Cuando Rosa Parks eligió no levantarse y cederle su asiento a un blanco, en un contexto de segregación racial, no solo afectó su vida, fue encarcelada por alterar el orden público, sino que mostró a los demás que era posible esa lucha, que era posible no levantarse, a lo que los demás no comenzaron a imitar hasta que alguien decidió hacerlo por primera vez. Este simple acto terminó en un movimiento de liberación racial en Montgomery, Estados Unidos. En este sentido, las decisiones heroicas son tan importantes porque abren caminos imposibles en un contexto, tornándolos accesibles a otros. Así nuestra responsabilidad es mucho mayor de lo que podríamos suponer, porque compromete a toda la humanidad. Así soy responsable por mí mismo y por todos, y creo una cierta imagen del hombre que yo elijo, eligiéndome, elijo al hombre. Si entendemos esto, entonces entenderemos lo que significa la angustia. La angustia, en este contexto, es la responsabilidad que yo tengo cuando bajo mi poder se encuentran otras personas que son afectadas por mis decisiones. El empresario, el maestro, el político, el padre y la madre, etc., sienten esa angustia. Y no hay excusas. Para Sartre, nunca hay excusas. Este quizás sea el aspecto más radical de su concepción de la libertad. Nadie jamás puede decir que otro lo obligó a hacer X cosa. Siempre puedo elegir, pero tengo que saber que si no elijo, también elijo. En efecto, no hacer nada es hacer algo. Es elegir no hacer algo para modificar un estado de cosas. El soldado que mata por orden no tiene excusa. La orden no puede obligarlo a nada. Él mismo toma la decisión de matar o no matar. La orden no tiene poder sobre él, siempre puede desobedecer. El hombre puede perder su libertad, porque la tiene, dice Sartre. Es una decisión perder la libertad o fingir no tenerla. Hay muchas instituciones para excusarnos. La religión, las fuerzas públicas del Estado, la profesión, el partido político. Son todas formas de grupo al cual brindar nuestra obediencia a cambio de sacarnos las cadenas de la decisión, de fabricarnos una excusa. Todos estos grupos te dan una vía libre para sentir alivio y no decidir, o para buscar en otros la responsabilidad. Pero fallan, siempre fallan. Si soy un soldado con la orden de matar, en el momento de apretar el gatillo, yo lo aprieto. La voz del capitán quedó perdida en el aire, no me afecta más. Yo lo mato, yo decido matarlo y nadie más.